Buenos días, hoy es miércoles 13 de julio, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Por lo poco que he visto hasta ahora, me parece que va a ser una mañana bastante tranquila. Han traído aquí definitivamente esa grúa de Fraile, yo creo que están ya terminando de montarla, lo que pasa es que no hay ninguna guía vertical. Ya izaron ayer esa viga del cordón inferior en el lateral este, así que yo creo que como no estén poniendo lamas de acero en el fondo sur, hoy debería ser un día bastante tranquilo, así que yo de todas formas me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Aquí tenéis la grúa grande de Fraile, que es la que hace el izado de las guías verticales. El material que hay en el suelo es el que visteis ayer en ese camión, esas riostras de color gris. Y a la izquierda la grúa más pequeña, que es la que ayuda a poner la guía en vertical. Pero aparentemente no hay ninguna guía vertical, así que hoy no deberían izar nada en este punto de la obra. No sé si os parece una pieza grande, pero ya os digo que no lo es. Se lo están subiendo ahora con la grúa LTM 1500, que es la que está a nuestra derecha, pero ya veis que es una pieza bastante pequeña. No sé si entre las dos vigas del cordón inferior, la que instalaron el sábado y la que instalaron ayer, falta algún travesaño por poner. Desde aquí parece que no. Así que entiendo que el siguiente paso debería ser poner tubulares para luego instalar ya la viga del cordón superior. Tenía dudas de si en la parte que está más al norte había que poner algún travesaño más, pero ya veis que no. Hay una bomba de hormigón al lado de la torre A. Están metiendo ahora una cuba de hormigón, o creo que la van a meter. Siguen subiendo lamas de acero a la cubierta, al fondo sur. No sé si podéis verla con la grúa torre. Ahora mismo el tráfico está parado porque están metiendo un camión justo al lado del acceso de la torre A. Aquí ya podéis ver esa cuba de hormigón, la bomba de hormigón, que no sé exactamente dónde están vertiéndolo. Hay otra cuba un poquito más a la derecha. Ahora vais a ver que la maniobra que tiene que hacer el camión no es sencilla. Este es el segundo intento, que parece que va bien. Campillo Palmera entiendo que es una empresa de transportes, por lo poquito que he podido ver en internet. Ahí tenéis otra lama de acero que va para la cubierta del fondo sur. De momento en la fachada del fondo sur ya veis que no hay ninguna puesta todavía.
A mí me da la sensación de que las lamas de los estantes rojos son diferentes a las lamas de los estantes grises. Y por eso pienso que las lamas de los estantes grises son las que pueden ir para la fachada de este fondo sur. Me da la sensación de que tienen un ángulo distinto. Pero también es verdad que me puede estar engañando la situación en la que me encuentro ahora. Y habría que verlo más de cerca. Yo creo que en esta esquina suroeste van a seguir trabajando en el arriostrado. Ya veis que todavía faltan bastantes riostras por poner, que están en el suelo, debajo de la torre B. Y posiblemente mañana empiecen a izar guías verticales al lado de la torre D. Están ahora empezando a volver del desayuno, pero ya veis que en esta zona del lateral oeste no hay gran actividad ahora mismo y tampoco hay novedades. Y aquí en el fondo norte ya veis que está todo prácticamente igual. Aunque en teoría a partir de mañana empezará a cambiar todo, me imagino, con la instalación de esas guías verticales junto a la torre D. Aquí se supone que siguen trabajando la parte de los cimientos, lo que pasa es que han puesto más vallas y ahora ya no se ve absolutamente nada de lo que hay detrás. Han arrancado la grúa, han empezado a girarla hacia la derecha, lo que pasa es que yo no sé si está ya empezando a hacer sus cálculos y maniobras. Paralizado, me imagino que de mañana por la mañana. Así que quizá podemos presumir que la primera guía vertical aquí va a ir a la derecha. Son las 11 de la mañana y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián, en el mismo punto en el que he empezado a dar la vuelta. Ya he visto que no ha pasado nada importante, pero están preparándose para izar las primeras guías verticales junto a la torre D. Yo me imagino que mañana podrían llegar dos y mañana mismo podrían instalar la primera, así que vamos a estar atentos. En el resto de puntos del estadio no hay nada de momento importante. Así que yo me despido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Que tengáis un buen miércoles y nos vemos mañana. Adiós.